Ahí es cuando decido yo vender la empresa. Yo me había gastado como 70.000 en esa empresa, o sea, en ese taller. Y lo vendí por 15.000. Ahí aprendí una cosa también, que hay que desapegar, no hay que apegar al negocio. Si no te está yendo bien, hay que desapegar. No me fue bien el negocio y ya dejé de pagar. Y entonces me convertí en un deudor bancario. En pocas palabras, me convertí en un ocupa, porque yo ya dejé de pagar mi casa. Te pones a pensar, aquí tiene que haber algo más. Mi foco era empezar a volver a pagar del banco. De ahí me entro en YouTube y me pongo a indagar cómo puedo pagar el banco. Y ahí me sale un video de Juan Aro. Ahí es cuando vi ese video de cómo comprar propiedades sin dinero. Digo, ¿cómo es esto? Eso es el peor error, o sea, pensar de que pagar 30 años, ir a trabajar, venir a casa y pensando en pagar todos los meses. En el banco te van a decir, mira, tú tienes que tener el 20%, tienes que tener tus nóminas, tienes que tener tu vida laboral, tienes que tener todo eso. Pero ¿qué tal si dice al banquero, mira, apúntame todo lo que tengo que tener para yo poder acceder a comprar una vivienda? Entonces tú traes ese papelito, llegas a casa y le pones en un Excel y le pones bien. Y vas trabajando conforme a todo lo que te dice. ¿Crees que sería importante hacer hincapié en la educación financiera? Esto es sumamente importante, pero eso nunca lo van a hacer, porque el sistema está hecho para que seas uno más del montón. Es más, el sistema que tiene hecho es para que tú seas obediente. Los políticos crean el problema y después de ellos mismos lo arreglan, y entonces se quedan bien. Falta oferta. ¿Por qué? Porque no está protegido la propiedad privada. La gente tiene miedo a sacar alquileres de vivienda. ¿Por qué? Porque te van a ocupar, y para sacar su ocupa te lleva 5 o 6 años. ¿Tú qué solución ves ahí? Esto es tan fácil. Dar una ley para que no haya ocupas. Rodri, ¿qué tal? Bien, bien. Bienvenido a Manuales para Emprender. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Rodri Zumba y a qué se dedica? Bueno, primeramente, gracias por invitarme, ¿no? Acá la verdad que va a ser esto una pasada y una experiencia bonita para mí. Bueno, primeramente, ¿quién soy? Pues soy un humilde aprendiz. Me identifico como tal, ¿no? Porque siempre voy aprendiendo cada día, con todas las personas que me encuentro. Y mi nombre es Rodrigo. Como tal, mis redes sociales de Rodri Zumba, como me llamo. Me dedico, ahora mismo, por ejemplo, trabajo por cuenta ajena. Y en mis tiempos libres me dedico a crear un patrimonio inmobiliario para el futuro. Rodri, vayamos al principio. En un momento dado decidiste dejar tu país y decidiste venir a España. Cuéntanos cómo fue ese choque cultural que vivirías al llegar, cómo fue ese proceso de venir a España, cambiar de país. Pues si te cuento, fue como te digo, bastante, no digamos como tal chocar, ¿no? Pero sí fue una cosa, una diferencia en la cultura, en todo, ¿no? Pero lo más bonito que he aprendido con el paso es cuando uno se está bien, es cuando se adapta al país que tú vas. Eso lo aprendí desde pequeño, porque yo salí de un pueblo a una ciudad de pequeño, entonces yo tenía que verme la manera cómo adaptarse aunque siendo el mismo país, cuando tú estás en otra ciudad y ya no es lo mismo, ¿no? Pero para poderse adaptar para poder estar bien, es adaptarse a la gente, adaptarse a donde tú llegas. Entonces no fue como tal, digamos, mala experiencia, me adapté muy bien. Y yo creo que eso también se basa en la actitud que yo tengo. O sea, tengo una buena actitud, y eso sin saberlo, y eso ha sido una buena forma de mí. Entonces no tuve ningún inconveniente para adaptarme a este maravilloso país, que he encontrado gente, me he topado con gente muy, muy buena, que me han ayudado, que han visto, y la verdad que muy contento por ese lado. ¿De dónde vienes De Ecuador. Eh, y por qué decidiste venirte para acá? Pues es una larga historia. Eh,
para resumir un poco, en el 98 había un boom de que la gente salía con un sueño europeo, decía, ¿no? Y yo era una de esas personas de que yo decía: "No, ¿yo para qué voy a ir para allá? ¿Para qué voy a ir yo a estar inmigrando en otro país?". No tenía ese pensamiento yo. Yo, de hecho, decía: "Aquí mismo se puede hacer", porque yo desde pequeño, ahí me ha gustado emprender, me ha gustado emprender porque desde muy pequeño yo aprendí no a manejar el dinero como con inteligencia, digamos, pero sí me topaba con mucho dinero a través de mi trabajo y todo eso, ¿no? Yo trabajé, es otra historia que no sé, desde muy pequeño yo he estado trabajando. Entonces, yo me casé con 17 años Wow. y a los 18 monté mi primera empresa. Ostras. Mi primera empresa, me monté en el sector textil. ¿Ya? Hacía ropa de niño, mi marca se llamaba como mi hijo ahora se llama Jordi, se llamaba la marca. Y entonces todo ese tiempo, yo veía a la gente que salían un montón, o sea, salían en el 98, 97, la gente, ¿sabe? Porque había una crisis política, o sea, yo nunca me he enrollado tanto en la política, entonces yo veía que la gente venían por aviones a Italia, a España, a Inglaterra, todo eso, entonces yo decía, yo, ¿para qué voy a ir si aquí mismo? Porque yo vendía bien, yo confeccionaba ropa de niño, vendía, había unas ferias de los martes, los sábados, vendía muy bien. Y pasa que, en ese tiempo había el sucre, una moneda que nosotros llevamos en Ecuador, el sucre. En el 2000 vino un presidente y lo dolarizó. Entonces, yo vendía mayormente para Colombia, porque los colombianos, les convenía como comprar a nosotros. Y yo le vendía la ropa a ellos y me iba bien. Pero cuando se dolarizó, ya la cosa cambió. Entonces ya fue bajando y la gente seguía yendo para el sueño europeo. Había en ese tiempo también había un feriado bancario que lo llamaron. Había mucha gente que tenían ahorros y perdieron todo. O sea, eso era brutal. Entonces, cuando pasó el tiempo en el 2001, yo decidí venir en 15 días. O sea, literal, 15 días dije, me voy. O sea, de la noche a la mañana cogí y había un familiar aquí, justamente aquí en la zona que yo vivo. Y hablé con ella y vine totalmente, o sea, obviamente yo vine totalmente legal. Legal, digamos, vine con un visado turista de 3 meses. Me acuerdo, ¿no? Y eso y eso nunca me olvido. Me acuerdo que, o sea, yo vine con la idea de quedarme, pero yo vine legal, vine con un visado de turista. Cuando yo ya la cosa vi que iba bajando, pues dije, bajando en el tema de las ventas y todo eso, dije, yo me voy. Hablé con mi mujer, ahí mi hijo tenía un añito y ya pues con el dolor del alma, porque en ese momento era así, ¿no? Digo, pues me voy. Y la idea era, yo digo, y sabes que vine con el pensamiento, dije, mira, trabajo unos 2 añitos, 3 añitos y me regreso y si y ampliamos el negocio que tenemos. O sea, yo tenía esa visión, ¿no? O sea, de venir acá a Europa y porque la gente dice, no, ay, sí, a veces se piensa en ese momento porque cuando tú vas a un país vas a coger el dinero con una pala, yo qué sé. Entonces yo pensaba, dije, en un par de años vengo, regreso. Y que va, no fue así. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú te fuiste hasta que te traiste a la familia? Eso digo, creo que fue como no llegaría a un año, no llegaría a un año, pero con el mismo billete que yo iba a comprar, con el mismo lo traje para acá y comenzó. ¿Diría, Rodri, que ese fue un poco el punto de inflexión? Un punto donde tú marcaste un antes y un después en tu vida, aquí en España, y ya decidiste traerte a la familia y... Sí, sí, mira, ahí en ese punto, digamos que cuando ya está aquí mi mujer, empiezo ya como a ver más manera de yo regularizarme sobre todo. Entonces, ahí es cuando yo entro yo a trabajar, de de camarero y no sabía ni lo que era un zumo de naranja, no sabía nada. O sea, eso es que yo si te pongo a poner historia, eso es un mundo. Pero, que como te dije, yo tenía una mentalidad, un ser de emprendedor.
Pero cuando el problema que a veces tenemos, cuando nos acomodamos, porque pensamos que ya tenemos un trabajo fijo y ya ganamos bien, tenemos un cochecito, tenemos todo eso, entonces nos acomodamos y el espíritu emprendedor se nos acaba. Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces, yendo a tu pregunta, Ujú. y eso es lo que ahora que lo miro para atrás, pues es, no sé, como dicen los espirituales, no sé si los tiempos son perfectos, pero digamos que en todo ese tiempo que estaba ahí, si voy un poquito más allá, la cosa me iba bien. Mi mujer también trabajaba, yo trabajaba, ganábamos un buen dinero, Ujú. ya tenía documentos, ya todo eso, o sea, todo fue como viento en popa, digamos, ¿no? O sea, todo bien. Sí, al final muchas veces puedes tener dinero, puedes tener cierto éxito, Ujú, tranquilidad, estabilidad, pero sí es cierto que te levantas un día y dices, esto no es lo que a mí me hace feliz. ujú. Yo, como bien dices, tengo el gen emprendedor dentro y realmente con esta vida estoy a gusto porque estoy bien, tengo mi familia cubierta, tengo mis necesidades, pero es que no me siento realizado, ¿no? Quizás fue un poco lo que... Sí, sí, o sea, totalmente. Digamos que más que realizado, estaba totalmente, en una zona de confort. Antes yo tenía antes yo tenía un terreno que me compré de chico allá en mi país, lo vendí ese terreno, lo traje y me monté aquí una empresa en el 2012. Una empresa en el sector textil, de dar servicio de maquila. Lo hacíamos para el Corte Inglés. Entonces, pero fue yo, o sea, ahí es cuando yo me puse a pensar, o sea, ese punto sí era cuando yo me puse a pensar, tío, no, pues aquí yo estoy haciendo mal. ¿Dónde está mi gen emprendedor? ¿Dónde está? Entonces ahí es cuando yo me pongo a decir, bueno, aquí en este sector no hay textil, o sea, no hay un taller de confección. Pues a mí me va a ir bien, porque no hay competencia, no hay nada de eso. Entonces me monto eso. Cuando ya voy arrastrando en el 2014, hacía 2 años ahí, me voy dando cuenta de que ahí era otro error, porque yo creía que yo ya tenía era un empresario, y lo que yo era, ahora viendo para atrás, yo era un autoempleado que trabajaba más que el reloj. Ujú. O sea, imagínate cada cosa que me ha ido poniendo en el camino. En una cosa he llegado a decir, no, ahora, o sea, imagina, cuando yo estaba trabajando, ¿no? Ya tenía todo mi trabajo ya tenía fijo, que un coche, una casa, no sé qué, yo ya estaba acomodado. Creía que eso era todo. Cuando monto la empresa, otra vez. Creía que yo tenía 15 trabajadores, pero yo que me di cuenta, casi en el 2015 me doy cuenta es que no estoy sacando ni mi sueldo. Y me llevaba ahí desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ahí es cuando decido yo vender, vender la empresa. Yo me había gastado como 70,000 en esa empresa, o sea, en ese taller, y lo vendí por 15,000. Ahí aprendí una cosa también, que hay que desapegar, no hay que apegar al negocio. Si no te está yendo bien, hay que desapegarse. ¿Dirías que ese fue uno de tus momentos más críticos? Totalmente. Ahí era porque ya cuando me pasó eso, o sea, ahí viene ya lo más fuerte, digamos, cuando me pasó eso, el interés de mi casa, del piso, era variable. Llegué a pagar 1,000 euros de un piso. Ya no puede más. Entonces yo dejé de pagar y me fui a Londres. Me fui solo porque dije, pues vamos a buscar otra manera. Porque la idea era de que con la empresa que monté, porque ya me estaba yendo mal y ya me estaba llegando con las justas, digo, pues voy a remontar esto. O sea, siempre he sido de que tengo que hacer eso. No me fue bien el negocio y ya dejé de pagar. Y entonces me convertí en un deudor bancario. En pocas palabras, me convertí en un ocupa porque yo ya dejé pagar mi casa. O sea, imagínate. Y a través de eso, yo a las propiedades, a las casas,
pues yo totalmente dije, eso, yo nunca había pensado invertir en propiedades, porque eso en mi pensamiento, en mi cerebro era que el que invierte en casas son los que tienen dinero, son la gente que es rica. Entonces ahí pues dando la vuelta digo, ¿y ahora? Me fichan ahí en otra parte a trabajar, no me gustó. Digo, pues luego tengo un socio que es pariente mío. Digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no montamos? Digo, tú sabes del oficio, yo sé. Hagamos una sociedad. Y nos metimos a hacer la sociedad. Pero yo todo eso era, dije, porque si yo me pongo a trabajar, no voy a remontar. La idea mía era de remontar lo que estaba debiendo al banco y poder ir pagando, o sea, las deudas, o sea, quería remontar, por eso que era mi visión de emprender. Digo, yendo de empleado no voy a poder remontar esto. ¿Qué va? Yo hacía cuentas, digo, no, tengo que montar una empresa. Y me monto la empresa otra vez con este pariente. Ya una SL. Pero ¿qué va? La gente a veces no estamos dispuestos, queremos, como digo, el éxito rápido. Pasó, pasó yo qué sé, un año por ahí, no hubo resultados. Pero ya estábamos avanzando un poquito más. De hecho, llegué a ir a Madrid, a Madrid a hablar con el Corte Inglés, porque habíamos montado igual el sector textil, para trabajarle directamente, no para ser intermediario. Llegamos a hablar, a indicar lo que nosotros hacíamos, todo eso, ya teníamos ya nuestra marca, todo eso, pero no estaba consolidado nada todavía. Entonces ahí empezamos ya, porque también nos pidieron todo las de ley, ya sacamos el permiso del ayuntamiento, de actividad, todo eso, ya todo, preparamos la nave, todo eso, pero yo seguía trabajando. Y entonces, pero las deudas seguían, Y en seguían, esos seguían. momentos, Rodri, en ese momento vital en el que parece que no terminas de salir de ese bucle, que vuelves de Londres, que te apremia el banco con las deudas, que un poco quizá no ves salida de la situación porque intenta salir pero no termina de arrancar. ¿Cuánto de mentalidad o cuán importante es la mentalidad en ese momento para salir de esa situación? Ahí, a ese punto quería llegar porque ahí me puse a pensar, el socio ya se fue, el socio me dejó a mí. O sea, no había resultados, dijo yo me voy. Digo, bueno, nada, yo me quedé con todo el taller, todo eso. Entonces ahí me puse yo a pensar, digo, pues, bueno, ya es otra empresa que voy a quebrar. Entonces dije, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Aquí está fallando algo. O sea, te pones a pensar, aquí tiene que haber algo más. O sea, no puede ser. Mi foco era empezar a volver a pagar del banco. De ahí me entro en YouTube y me pongo a indagar cómo puedo pagar el banco. Y ahí me sale un video de, de Juan Aro. Ahí es cuando vi ese video de cómo comprar propiedades sin dinero. Digo, ¿cómo es esto? Y yo esa noche amanecí viendo todos los videos que hay. Pasó unos días, llamé a esta persona, contraté su servicio para hacer la dación de pago de mi vivienda y quedarme sin deudas. ¿Por qué? Porque la vivienda que estaba valía 150, o sea, compré en 150,000, llegó a valer 60,000. Entonces no había, o sea, el banco, yo iba al banco, no me querían escuchar. Ellos decían que si devuelves por 60,000 y lo resto quedaba endeudado, o sea, no había sentido. Ujú. Ahí es cuando yo cojo una mentoría y empiezo y indago más las cosas y empiezo a ver cómo funcionan estos pisos de banco, cómo funciona, y me empezó a gustar. Contraté sus servicios más su mentoría y clases y demás. Ahí es cuando fue cambiando mi vida. ¿Cuánto dirías que hay de formación en tu progreso como esta nueva etapa inmobiliaria? O sea, ¿cuánto tuviste que formarte? ¿Crees que es importante el formarse? Por ejemplo,
Nos has contado cómo ese vídeo y esa noche de visionados de vídeos te cambió un poco el rumbo de tu vida. Entonces, ¿cuánto de importante hay en la formación o un poco en la experiencia? ¿Qué equilibrio existe ahí? ¿Cómo le darías tu prioridad a uno o a otro? So- Sobre todo eso, a veces vivimos en la ignorancia y pensamos que lo sabemos todo, que lo tenemos todo, y yo era uno de ellos. Ya te digo, yo monté la empresa, yo pensé que era empresario. Yo, la primera, era autónomo, yo creía que también ya tenía una empresa, pero era autónomo. O sea, hacemos las cosas a veces desde la ignorancia, pero qué fundamental es formarse y darse cuenta que los negocios no se hacen así. Pero también yo digo, toda esa experiencia me vale. O sea, para mí ese tipo de experiencias, yo no le llamaría un fracaso, sino un aprendizaje. Que me ha llevado tiempo, sí, pero he ido aprendiendo para no cometer ese tipo de errores. Y es fundamental formarte, pero a la vez de formar, porque la gente muchas veces queda también en las formaciones. Se iban, es decir, tú quieres aprender a manejar la bicicleta, te compras un manual, te llevas toda una vida leyendo el manual, pero si no te montas en la bicicleta, te vas a caer. Entonces, eso es lo que me enseñaron a mí. Haz. Ahí es cuando yo empecé a ver oportunidades. ¿Y qué errores crees tú que suelen cometer un tío principiante que empieza a invertir en bienes raíces? El mayor error yo veo que es cuando, como dije antes, cuando creen saberlo todo. Decir, yo compro una vivienda, la mejor vivienda. O sea, la primera vivienda. Es que el problema es de que la mayoría de la gente no compra para inversión. Compra para vivir. Compra la mejor casa. Compra por emociones. Entonces, si tú compras una propiedad por emociones, los números no te van a dar. Por eso yo digo siempre que, aunque sea que vayas a vivir tú, compra por números. Claro, hay más errores también por ejemplo, tú vas a comprar una propiedad. Si has comprado tu primera propiedad, no has ido a hacer un estudio de mercado. O sea, si estás comprando por emoción, "No, aquí está bonito, esta casa está bonito, tiene esta ventana, tiene climalí, tiene todo eso". Pero no preguntas al vecino en cuánto están alquilando. O un estudio de mercado consiste en que tú veas, hay demanda y oferta. Si hay gente vendiendo más propiedades, hay gente buscando alquileres. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque si tú compras así por números, lo mismo compras ahora y dices, no, ¿sabes qué? Ya no me gusta ese sitio, voy, aunque sea que vayas a vivir tú. Quiero irme a otro sitio. Tienes más facilidad de vender. Porque si has comprado la casa más bonita en el sitio más lujoso y endeudado para 30 años, o sea, imagínate eso. Ese es el peor error. O sea, eh, pensar de que pagar 30 años, ir a trabajar, venir a casa y pensando en pagar todos los meses, pues eso es una crueldad, ¿eh? Pagar 30 años. Eso es la mayoría de los españoles que está pasando ahora mismo. Sí, sí, y Y es la un mayoría, problemón. y no solo aquí en España, sino en mi cultura más todavía, o sea, eh, en todo lado. Pero, pero tú te pones a pensar, o sea, ¿en qué cabeza a veces cuando no se sabe, se dice, no, eso es normal, porque la primera casa, ya te digo, saqué para 30 años, era normal, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado, lo que estamos programados, ¿no? Mm. ¿Eh? Nacer, crecer, estudiar y para que consigas un buen trabajo y luego si te enamoras, pues te casas, luego te compras la casita, se endeudan los dos para 30 años, si tienes que pagar y posiblemente termine de pagar tus hijos Bueno, la y si casa puedes entrar, y se puede porque entrar. ahora mismo hay un problemón, ¿no? Que es Ujú. que el acceso a la vivienda está complicado. La gente tiene que vivir en alquileres compartiendo piso, porque es que ni siquiera tienen liquidez para poder entrar a una vivienda. Ya. ¿Tú cómo ves eso ahora mismo? Em, digamos que mira, yo tengo un concepto diferente porque los problemas en sí
No hay. Busca los problemas, solución. Porque es lo que tú dices, sí, no hay acceso a la vivienda. Pero ¿qué tal si no hay también, no te educas, no te pones a ahorrar, no ves la manera cómo comprar? Es que muchas veces nos quedamos conformes, solamente queremos lo fácil. Pero si tú haces un plan, yo siempre digo, por ejemplo, hazte un plan a unos 6 o 12 meses. Hazte un plan. Es decir, ¿cómo se puede hacer un plan? Tú vas al banco. En el banco te van a decir, mira, tú tienes que tener el 20%. Por decir, yo quiero comprar una casa de 80,000. Te van a decir, tú tienes que tener el 20%. Tienes que tener tus nóminas, tienes que tener tu vida laboral, tienes que tener todo eso. Pero ¿qué tal si dice al banquero, mira, apúntame todo lo que tengo que tener para yo poder acceder a comprar una vivienda? Entonces tú traes ese papelito, llegas a casa y le pones en un Excel y le pones bien. Y vas trabajando conforme a todo lo que te dice. ¿Qué tengo que tener? ¿El 20% de 80,000? ¿Cuánto? ¿Qué tengo que tener? Unos 15, 18,000. Pues entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar? O sea, planifícate, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Las nóminas, tanto. ¿Qué estoy endeudado? Pues paga las deudas. Porque pagar las deudas también es inversión. Aunque parezca mentira, pero ¿En pues, 4 años tú te has comprado una casa de 140.000 euros? sí, Explícalo. mira, esto es así. Yo cuando ya empecé yo ya a trabajar por cuenta ajena, cuando yo empecé a trabajar por cuenta ajena, yo en mis momentos libres a lo que yo iba el 8 es un éxito, empecé a comprar propiedades. Si tú me dices, mira, ¿cómo puede comprar una casa? Hay muchos métodos para eso, ¿no? Lo compré. Bueno, primero, tú sabes que todo el mundo no te va a hacer, es decir, Manu, véndeme tu casa con esta modalidad. A lo mejor tú dices, güey, ¿cómo te voy a vender yo una casa con cualquier condición a compra si pudiendo venderlo ahora? Sino que también hay maneras de ver el dolor del propietario para identificar cómo puede, o sea, no para aprovecharte, sino para ayudar. Resulta que esa casa estaba abandonada. Al dueño le generaba gastos, ¿ya? Le daba miedo que entrara, ya empezaron a ver los ocupas, le daba miedo que entraran ocupas. Pues yo llego, me pidió 120,000, 120,000. Entonces yo como ya tenía, digo, mira, normalmente yo hasta ahora hago 2 o 3 ofertas, en esa ocasión hice 2 ofertas, ¿ya? No, tenía uno, de lo que había ganado unas mascarillas, tenía un dinero. Le digo, mira, yo tengo 2 ofertas, pero eso fue ya creo que a la segunda visita le hice la oferta. Le di la primera oferta, mira, 70,000 y firmamos la escritura en 3 meses con un ARA del 3% sobre ese valor. Recuerda que me pidió 120. Y digo, la otra, le doy 90,000 con alquiler con opción a compra. Pues, alquiler opción a compra no quiso escucharme. Entonces yo le mandé un folio, mis condiciones, o sea, lo que sea, y le digo, pues nada. Le hice esa oferta, dijo, no, el 70 no me interesa. Le alquiler con opción a compra peor. Digo, bueno, pasó el tiempo y ya dije, pues nada. Seguía buscando, seguía viendo, seguía buscando. Ahí me acordé, ahí yo ya empecé a leer libros y más, pues leí en el libro de Robert Kiyosaki, que la mayoría creo leímos ese libro, y se busca 100 casas para que eh, visites a 10 y termines comprando una. Entonces yo seguía buscando, seguía buscando. Y a los 15 días por ahí, o 3 semanas creo, me llama. Mira, dice, al final quiero hablar contigo, dice, posiblemente me guste lo que tú me dijiste, el último de los 90,000. Digo, bien, 90,000 le di 15,000 euros como enganche de arras. Firmamos el pacto, el contrato con la concesión a compra, firmamos para 3 años. Pero yo ya había aprendido de poner ciertas cláusulas. Ahí te va 2. Una es
derecho a subarrendar, porque recuerda que yo vivía en otra casa. Derecho a subarrendar. Y la otra es cesión a terceros. ¿Por qué? Porque si el día de mañana por A o B tú no puedes comprar, pero puedes ceder a otra persona. Y justo eso es lo que me pasó. Que no pude, como había hecho una pequeña reforma y todo eso, excedí del límite de endeudamiento, que es del 35%. El banco no me dio. No me dio el banco. Entonces, al no darme el banco ese dinero, yo hago ceder a un tercero, en este caso, una empresa, y lo compro. No lo compro, lo pacto con el dueño de hacer un pago aplazado. Un pago aplazado porque ya solamente me quedaba a pagar como 50,000, pero ya la casa está funcionando. Como 50,000. Un pago aplazado, le di 10,000 al dueño, digo, mira, no puedo hacer la compra y tampoco voy a perder lo que he hecho aquí, todo eso, y porque en el contrato lo tenía bien atado. Tanto para él y para mí, o sea, los dos, ¿no? Entonces ahí es cuando me aceptó el pago aplazado. Le di 10,000 y lo otro fraccionado en 7,000 euros trimestrales. Entonces, hoy estamos en este agosto, termino de pagar. Guau. Tengo ahí la tasación, 140,000 euros. Un tío sin experiencia, por ejemplo, que quiera emprender ahora mismo, que esté atascado en el mercado laboral, que está amargado, ese tío, ¿tú qué le recomendarías? Que, que cambie su forma de pensar, que cambie su forma de pensar a la vida. ¿Por qué? Porque yo he encontrado ahora basando eso, yo, por ejemplo, no sé por qué, pero en todos los trabajos siempre he llevado un grupo de personas a mi cargo, ¿no? Y yo veo a las personas, y yo cuando ficho, por ejemplo, cuando voy a fichar a una, yo primero le veo la actitud. Y primero lo que le advierto, le digo, aquí van a estar bien si tienen una buena actitud, si tienen una buena preposición, van a estar bien. Pero si tú vienes amargado y vienes solamente porque necesitas salir de, porque necesitas pagar el alquiler, necesitas pagar la comida y trabajas por eso, vivir así es como te digo, pues lo más peor que puede pasar al ser humano. O sea, a esas personas digo, yo siempre digo, o sea, disfruta lo que estás haciendo ahora, aunque no te guste, para que puedas llegar a tener lo que tú quieras. O sea, no puedes vivir en la vida frustrado. No puedes ir a trabajar. Siempre en los trabajos ve y da una milla más, aunque no te guste. Porque eso te hace ser mejor persona. Eso te hace irte un poco más y te hace hacer a ti mismo, porque estás yendo una milla más. Porque muchos dicen, si no me pagan lo que tienen que pagarme, ya. Y si no te gusta, búscate otro trabajo. ¿A qué te dedicas? Descubre lo que te apasiona. Y Rodri, ¿tú crees que haría falta en este país, quizás se puede extender al mundo, pero en concreto en este país en el que estamos, hacer fuerza desde la educación y darle prioridad a una educación financiera, a una educación de mentalidad, de valores, Hostia, para eso. preparar a la juventud y a los chavales? Porque antes decías, y creo que estoy de acuerdo contigo, que te educan para estudiar una carrera, para casarte, para tener hijos, para hipotecarte, para tener el coche, para cambiar el coche, para tener el niño, la parejita, pero al final no te educan para saber cómo funciona esto de verdad. ¿Crees que sería importante hacer hincapié en la educación financiera? Eso es totalmente, o sea, imagínate que el problema es que aunque, por ejemplo, digamos que esto es sumamente importante, pero eso nunca lo van a hacer, porque el sistema está hecho para que seas uno más del montón. El sistema no está hecho para que tú, es más, el sistema que tiene hecho es para que tú seas obediente, para que tú no pienses de tener más capacidad de, sobre todo económicamente, tener más. O sea, claro que sería Mm. bestial, ¿no? O sea, y los países irían así, ¿no? O sea, España, por ejemplo, es un país maravilloso
Y si volviera a ser un capitalista España, fuera la bomba. La gente, los jóvenes no salieran a otros países, con todo lo que hay ese emprendimiento y que están diciendo que voy para allá porque los impuestos son así. O sea, imagínate, ¿ya? Sin ir más lejos, ¿no? O sea, los políticos crean el problema y después de ellos mismos lo arreglan y entonces se quedan bien. Por ejemplo, el problema de la vivienda, ¿no? O sea, yendo un poquito, o sea, falta oferta. ¿Por qué? Porque no está protegido la propiedad privada. La gente tiene miedo a sacar alquileres de vivienda. ¿Por qué? Porque te van a ocupar y para sacar su ocupa te lleva 5 o 6 años y entonces imagínate, o sea, imagínate ese punto. Entonces, ellos crean el problema. Luego dice, pues vamos a ayudarle, crean ministerios de la ley de vivienda y todo eso. ¿Qué ley de vivienda? O sea, lo que manda la demanda y oferta, lo que equilibra los precios de los alquileres y demás. Te hilo lo que te pregunté antes por eso, por el Mm, problemón que hay. Es ya. que el acceso a la vivienda ahora mismo, si es que no hay oferta, claro. Claro, o sea, ¿Tú qué solución ves ahí? ahí lo único que mira, esto es tan fácil, dar una ley para que no haya ocupas. ¿Ya? O sea, que no hay ocupas, o sea, totalmente, imagínate, vi una noticia en Dubái, tú vas a ocupar una vivienda y a los 10 minutos estás fuera. Y ojo, y a la media hora estás fuera del país. Joder, ¿quién te va a ocupar? O sea, no piensa que la propiedad privada, o sea, imagínate, aunque yo te diga que yo en 4 años he ocupado una propiedad de 140.000 euros, pero tú no sabes cómo yo he pasado, días que no he comido, días que no he estado El y que lo esfuerzo que paso. te ha Un costado. esfuerzo bestial. ¿Y cuánta gente en el pasado, o personas son mayores, todo eso, han comprado una vivienda y quién Sí, sabe cómo? ¿Y para qué quieren alquilar esas viviendas? Pues para ayudarse con la miseria de pensión que mucha eso es. gente recibe. Y si tiene una propiedad aparte, pues qué bonito, ¿no? Alquilo mi propiedad que me costó antes, igualo con la poquita pensión que recibo, pues tengo una vida buena. ¿Ya? Tengo una vida equilibrada, pero ahora recibe una pensión baja, encima su propiedad no puede alquilar, ¿dónde vamos? ¿Piensa que Entonces, la gente se siente desprotegida por parte del gobierno? totalmente, ¿Los propietarios? claro, totalmente, o sea, imagínate, te entran a ocupar la vivienda y no hay, o sea, imagínate. Ojo, ojo, mira, o sea, cómo cambian las cosas cuando se cambia el chip. Yo te hablé hace rato de que yo vengo, digamos que, de un deudor bancario que se transmite que se transforma también en ocupa, ¿no? ¿Ya? Pero yo vi la manera que cómo tengo que salir, ¿ya? Porque un trompiezo podemos tener cualquiera, pero lo que no podemos vivir en eso, porque conozco gente de que aún la temporada que he comprado viviendas en la zona, gente de mi país y que no soy de mi país, hay gente que siguen viviendo en pisos de bancos que no han podido pagar. Guau. Pero no se coge, o sea, no ponen a pensarse un poco de que de esto se puede salir, ¿ya? De esto se puede salir. Y esto, digamos que más que un trompiezo era que en un momento no hice números, o sea, una vivienda que compré en 150.000 y llegaba a los 60.000, pues, o sea, no hay sentido, ¿no? Pero se puede revertir eso, como yo lo hice. Entonces, a lo que vamos, si aquí hubiera una ley tenaz, decir, pues bueno, protegida totalmente al propietario, pues la gente van a sacar al mercado viviendas. Entonces, cuando va a haber más oferta y va automáticamente, va a regularse solo los precios. ¿Por qué? Porque si tú dices, yo voy a alquilar un piso acá en 800, pero si el demás ya el vecino está alquilando en 500 y no vas a alquilar, entonces, ¿qué va a hacer? Automáticamente tú vas a tener que bajar por huevos Claro. y vas a alquilar. Y entonces, El problema, el problema siempre está aquí cuando el Estado mete la zarpa donde no debe, porque el mercado lo tiene que regular la oferta y la demanda. No hay exacto. más. No ponerse trabas. Ahora trabas he escuchado por ahí que para los que están alquilando de turistas. Alquilar Vacacionales. vacacionales que también han puesto una ley o algo así. O sea, imagínate eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren recaudar más. O sea,
ellos no ven por ti, o sea, por eso digo que ellos crean el problema y ellos son los que arreglan, y mucha gente dice: "Ay, este gobierno es bueno, o sea, y hay gente que se adaptan a eso, viven de las ayudas, viven de eso, o sea, Pero es lo que tú yo comentabas, eh, cortoplacismo. Al final, a largo plazo, esto es un problemón. Esto, totalmente, esto se va haciendo bola de nieve y a ver quién arregla esto. claro, Insostenible, sí, ujú, a y largo plazo. y eso es el gran problema, que hay muchos de que, por ejemplo, un chaval, una persona se pone a ver esas noticias, dice: "¿Y cómo voy a yo a invertir en vivienda si mi vivienda van a ocupar?". Te hacen Ujú. crean miedo ese tipo de cosas, porque tú sales a la calle y ahí están gente ocupa, en el edificio que está en ocupa, ¿tú vas a pensar en invertir en propiedades? Dice: "No, pues están", ¿ya? Ese también es el miedo que también paraliza, ¿no? A la gente y no da. Si echaras la vista atrás y hablaras con el Rodri que llegó recién llegado aquí a España, ¿qué le dirías, tío? O sea, eso sí que, tendría muchas cosas que decirle. Primero le diría: "Rodri, no es no te acomodes, no estés en una zona de confort". Segundo, invierte. Invierte, que invertir es igual a libertad. Y nunca dejes de prepararte, de estudiar, pero sobre todo, toma acción. No te quedes solamente, leyendo un libro y ya se acabó, sino pon en práctica. O sea, aligera todas esas cosas para que tenga algo, o sea, a lo que yo quiero ir, ¿no? O sea, que tenga libertad, porque al fin y al cabo, vivir del trabajo a la casa, como me pasó, no es plan de vida. No es plan de vida porque se puede hacer muchas más cosas, pero ya digo, eso es lo que le diría. No te acomodes. ¿Y serías capaz o podrías resumir en una frase o en un par de frases tu filosofía de vida actual? Sí, mira, esto lo aprendí del libro de Robin S. Sharma. Dice: "Pien piensa en grande, empieza en pequeño, actúa ahora". O sea, porque muchas veces nos quedamos en que lo voy a hacer y no nos comprometemos con nosotros mismos. O sea, el fallo que muchas veces tenemos, que nos fallamos a nosotros mismos. Cuando tú te pones, por ejemplo, tú dices: "Yo voy a empezar a ir al gimnasio o a correr mañana a las 8 de la mañana", pero resulta que ese día llovió y no vas. Pues no, por la tarde voy a ir a correr. Resulta que juega el Real Madrid o el equipo favorito tuyo y no vas. Entonces nos fallamos constantemente a nosotros mismos. Y eso es el peor error, y por eso siempre llevo impregnado esa frase. Piensa en grande, empieza en pequeño, actúa ahora. Y has nombrado a lo largo de la entrevista a varios autores, entre ellos a Kiyosaki. A mí personalmente, Padre Rico, Padre Pobre fue uno de los libros que más me marcó a nivel de mentalidad. Me fascinó. Aparte de Kiyosaki, ¿podrías recomendar otras referencias, algunos libros, autores que te hayan marcado, que te hayan gustado, que pueda servirle a quien te esté escuchando para aprender? Sí, mira, como yo he estado en este mundo de los bienes raíces, del dinero, el capitalismo y todo eso, pues, yo te recomendaría, hay uno de un autor, es colombiano, eh, como este autor, eh, se llama ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Yubel Londoño. Yubel Londoño tiene un libro, cómo pagar rápido a las casas, cómo manejar, la tarjeta de crédito. Ese libro es buenísimo. Mm. O sea, yo recomendaría ese libro. Un libro de cómo pagar rápido tu hipoteca, cómo pagar las tarjetas de crédito, cómo hacer que tu tarjeta trabaje para ti, o sea, cómo ponerte bonito para el banco para que te puedan dar un préstamo. Ese es de ese autor, de Juvenal Londoño.
ese libro a mí me encantó y me valió muchísimo para lo que yo hago. Bueno, Wow, tío. Muchas gracias, Rodri. Pues nada, gracias a ustedes. ¿se te ha quedado algo en el tintero o...? No, yo creo que hemos cubierto, no digamos todo, Sí. pero bien, ¿no? Todo. Pues nada, yo por mi parte encantado de tenerte aquí este ratito y hemos gozado, hemos aprendido mucho. No, yo he estado bastante cómodo también y la verdad que gracias a ustedes. Gracias, tío. Gracias, Rodri. La verdad.